Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos este miércoles a Casa del Padre, en un día donde vamos a recibir una enseñanza que es algo confrontante, pero que también nos llena de mucha esperanza. Y espero que todos estén bien en esta noche, todos los que se han reunido ahí en casa para poder disfrutar esta noche de la palabra de Dios. Así que hoy quiero hablarte acerca de cómo Dios trata con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia e incluso con nuestro pecado. En el tiempo del profeta Jeremías, él profetiza al pueblo acerca de un tiempo terrible que se avecina y que viene. Pero esto no es algo repentino. De hecho, ellos ya están viviendo un tiempo difícil a causa de su idolatría, a causa de su constante rebeldía y desobediencia hacia Dios. Ya están viviendo tiempos oscuros. Sin embargo, Dios va a añadir todavía un tiempo más fuerte para ellos, acompañado de una promesa de esperanza para todos ellos. Los mensajes de Jeremías a menudo estaban llenos de advertencias de este juicio que venía. Sin embargo, todos ellos entrelazados con profundas promesas de restauración y esperanza para su pueblo. Y en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 12 al 14, habla Dios acerca de su pueblo, de una situación, de una, ¿cómo se dice? De una apariencia interna que tiene el pueblo. Una apariencia que ellos no pueden ver, pero que Dios sí. Y está a punto de revelárselas y les dice: porque así dice el Señor, tu herida es incurable y tu llaga es grave. No hay quien defienda tu causa. No hay medicina para tu herida y no hay sanación para ti. Todos tus amantes te han olvidado y ya no se preocupan por ti. Saltándome un poco las palabras que continúan después de esos versículos, dice: porque tus pecados son flagrantes, porque tu culpa es grande. Dios primeramente nos muestra cómo está nuestro corazón, porque es inevitable muchas veces que uno como creyente, que uno después de años de estar caminando con Dios, no nos topemos en algún momento cayendo en pecado. Y es que la tendencia que nosotros tenemos es de que en el primer momento que nosotros caemos nos avergonzamos. Hacemos como Adán y Eva: cuando pecamos nos escondemos de la presencia de Dios. Y es que yo me he dado cuenta que es muy difícil acercarse a Dios cuando Él nos llama que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No es tan sencillo como se lee. Sin embargo, no es imposible. Dios nos está llamando. Él sabe, Él es consciente de a quién está llamando. Pero nosotros a veces pensamos: no, es que ir confiadamente al trono de la gracia, acercarme. ¿Cómo puedo yo acercarme después de lo que yo he hecho? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo mirar a Dios después de todo lo que yo he hecho? Hay cosas que hacemos. Para Dios todos los pecados son iguales. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. No hay unos más rojos que otros, no hay otros más negros, más oscuros que otros. Lo que sí existe es que hay unos que causan cosas graves más que otros pecados, consecuencias graves, ¿me entiendes? Entonces, hablando acerca de eso, el no confesarlo, el no acercarnos a Dios de esa manera, puede resultar para nosotros una condición de la cual no queremos, en la cual no queremos vivir y caer. Hay pecados que muchas veces se solucionan así: Padre, hice algo de lo cual no estoy orgulloso de hacer, hice algo de lo cual yo estoy avergonzado y necesito confesártelo. Pero hay pecados que se confiesan, como lo hizo el rey David, con un corazón contrito y humillado, con un corazón completamente deshecho y despedazado delante de Dios, sabiendo que ese mismo día podrías morir a causa de tu pecado. Eres consciente que Dios no va a destruirte, pero podría hacerlo. Sin embargo, estás ahí porque tu vida depende de Él y no puedes dejar esa habitación, ese altar donde te encuentras. Entonces, cuando el enemigo logra ganar esa batalla en tu corazón, en tu mente, de no acercarte a Dios, entonces pasa lo que en nuestras vidas, lo que ocurrió con el pueblo.
Y Dios, para tratar con todo ello, porque nos ama y Él es misericordioso, Él nos muestra cómo está nuestro corazón, nuestra alma, la condición de ella. Y primero le dice a su pueblo: ustedes tienen una herida que es incurable y una llaga muy grave. Después nos hace ver que esos vínculos de confianza que teníamos ya no están, que no hay a quien podamos acudir, ya no hay quien nos pueda escuchar, no hay quien pueda responder al auxilio de nuestra alma, sino que todos tus amantes, dice el Señor, te han olvidado. Nadie se preocupa por ti y te han llamado abandonada. Es increíble la condición en la que podemos llegar a caer, no a causa del pecado, como muchas veces yo lo he enseñado, sino por el simple hecho de no confesar nuestro pecado delante de Dios y dejar que los días, que los meses y los años pasen y que Dios no trate esa parte con nosotros. Y cuando la empieza a tratar es doloroso, porque Él empieza a exponer todo el daño que el pecado está causando en nosotros. Y por eso Dios dice: vengan y estemos a cuentas, siéntate a la mesa, siéntate conmigo y vamos a hablar acerca de todo eso. Pero el no tener esta plática incómoda con Dios nos hace buscar un escondite, nos hace buscar amantes. Y esos amantes no solamente son amantes en una expresión física de una persona, sino que es todo hábito que pueda distraernos de aquello que hemos hecho. Porque a veces decimos: yo no quiero ya vivir con esta culpa, sino que es mejor darme la vuelta y buscar algo que me distraiga de todo eso. ¿Para qué estar en un lugar, en una religión, en un templo donde yo me siento culpable todos los días? Y empezamos a buscar estos amantes. Muchos se afanan con el trabajo de una manera exagerada y no salen de ahí. Algunos, en el caso de los jóvenes, buscan personas en las cuales ellos puedan refugiarse. Y algunos también nos metemos, nos enredamos con los placeres de la vida. Pero como estamos tan lastimados por el pecado, termina encontrando la forma de llegar a través de estos amantes, causando que nuestra condición sea todavía peor. Estos amantes se vuelven como un analgésico, como un sedante al dolor de nuestra alma, al que nos hacemos adictos. Pero pasando el tiempo, como solamente hay una cura, hay una solución y no la encontramos y no queremos acceder a ella, nuestra condición se torna peor de la que estaba. Y cuando más necesitamos que todo salga bien, es cuando somos abandonados. Ya nada causa placer, ya nada causa ningún efecto. El trabajo ya no nos interesa, la escuela no interesa, nuestro noviazgo no interesa. Todo aquello que encontraste para aliviar el dolor que causa ese pecado, todo aquello por lo que tú reemplazaste a Dios, con tal de evitar de tener esa plática incómoda, todo eso se disipa, te abandona y de pronto ya no tienes a nadie ahí para ti. Y entonces empiezas a caminar con esa mirada perdida, fría, con amargura. Pero en medio de todo ese caos, en medio de esa oscuridad, hay una promesa de esperanza para ti y para mí cuando caemos. Pero para encontrar la redención es necesario ver el amor de Dios aún en la corrección. Pues aún la razón de nuestras heridas puede que vengan del lugar menos esperado, del lugar que menos te imaginas, de la fuente que nunca esperarías. Dice el Señor en Jeremías 30, como leímos al principio, esto dice el Señor: tu lesión ahora es incurable, una herida terrible, y no hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Ahora todos tus amantes, tus aliados te han abandonado y ya no se interesan por ti. Y esta quizá es la revelación más impactante de todo, porque muchas veces le atribuimos al pecado todo el dolor que sentimos. Y sí, principalmente el pecado es como todo comienza. Pero
cuando Dios habla acerca de esta lesión, acerca de esta herida, acerca de esta llaga terrible, mortal, grave que tenemos, Él sin ningún temor, como si Dios no pensara, híjole, ¿cómo le revelo esto? ¿Cómo le digo esto a mi pueblo, a mi hijo, a mi hija, sin que me lo tome a mal? Dios confía en sí mismo, porque Dios, cuando tiene que actuar, lo hace con justicia, y no hay justicia en el mundo más perfecta que la de Dios, porque su justicia no solamente actúa en castigarnos, en tratar eso que hicimos mal, sino que su justicia también se lleva a cabo en la redención, en el cumplimiento de justicia. Pero una vez que ha pasado todo, Él nos restaura, nos perdona, nos limpia. Y esto es cuando el Señor habla a su pueblo y les dice: yo te he herido cruelmente, como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? Pues yo he tenido que castigarte, porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Imagina, ponte en el lugar del pueblo de Israel, ponte en el lugar incluso del profeta Jeremías cuando está escuchando esta profecía. Dios mismo ha herido a su pueblo. Dios mismo ha causado esta herida, esta llaga grave en ellos. Y Dios incluso les dice: ¿por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? Yo he tenido que hacerlo. Y es increíble la manera en la que lo dice. Entonces esto me lleva a pensar una cosa: que la redención es mucho mayor que la corrección, porque el amor igual está en todo ese proceso. La redención va de la mano con la corrección, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige. Y no solamente es una corrección de: a ver, te estás yendo para un lado que no tienes que ir, regrésate, y rápidamente obedecemos y respondemos. No, Dios sabe que a causa del pecado nuestra esencia se pierde, nuestra identidad se pierde. Y cuando Dios ve que todo lo estamos llevando cuesta abajo, entonces Dios actúa en su justicia como un padre responsable, lleno de amor y lleno de justicia. Créeme, Dios sabe de qué manera tratar con nosotros y de qué manera efectuar su castigo y su justicia contra nosotros como Padre. Hace tiempo platicábamos acerca de una persona que decía: yo no entiendo por qué Dios se volvió así. Antes Él era mucho juicio, mucho fuego aquí, muchos terremotos, temblores acá, pero de pronto cambia. Pasa el Nuevo Testamento y se vuelve amor y paz y todo eso. Pero Dios no deja de ser ese Padre. La justicia nunca abandonó a Dios, y sobre todo no ha abandonado ese aspecto en estos tiempos. Y esta herida que muchos de nosotros llegamos a pasar, que llegamos a sentir a causa de no confesar nuestra maldad delante de Él, créeme, es tan real y sobre todo viene de Él. Esto me recuerda al rey David. En un momento donde él desobedece a Dios, Dios tiene que corregir a su adorador y a su hijo, y manda a este hombre, y dice en 2 de Samuel 24 versículo 11: por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos, y dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿Que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de plaga? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Y estas palabras de David
muestran que conocía a Dios mejor de lo que tú y yo lo conocemos. En el versículo 14 él dice: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Pero el Señor, mira esta parte, se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. Y en todo ese tiempo David se lamenta. En todo ese tiempo lo único que queda de David es reflexionar en ese tiempo que están pasando. Entonces Dios manda que David le ofrezca un sacrificio al Señor. Y cuando David hace todo lo que tiene que hacer, David compra el lugar donde tiene que llevar a cabo todo eso, y allí dice la Biblia que construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Y entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Quizá todos los momentos que hemos atravesado, cuando no confesamos nuestra maldad al Señor, no solamente o no es porque vengan del enemigo, sino que el Padre está actuando en todos esos momentos. Y Dios se lamenta verte así. Pero también me recuerda a esos años cuando era niño. Seguramente puedes acordarte de cómo te corregían a ti. Hoy en estos tiempos donde la corrección a un pequeño es casi considerado un delito y no puedes educar a tus hijos bien, sino que en esos tiempos, cuando un padre te corregía, era duro, era difícil, causaba temor en nuestras vidas. Y recuerdo que siempre cuando hacía algo malo y venía mi papá venía con un rostro que yo no me acostumbraba a ver, me daba temor verlo. No reconocía a mi papá enojado, molesto, serio, pero no dejaba de ser mi papá. ¿Entiendes esa parte? O sea, yo lo veía todos los días feliz, lo veía normal, lo veía tranquilo, pero cuando yo hacía algo malo, entonces mi papá se enojaba y lo expresaba en su rostro. Pero era mi padre. Él llegaba directo a mí y yo corría con mi mamá y casi como la palabra. Yo iba corriendo por auxilio y mi mamá me abandonaba ahí, corría para no estar entre el castigo que me iban a dar en ese momento. Y entonces ahí mi papá agarraba el cinturón y me daba. Y cuando él me daba, yo recuerdo ese ardor. Yo no sé si a ti en algún momento te dieron con los cinturones gruesos de aquellas épocas, pero era un ardor horrible, era un ardor que yo nunca llegué a revisarme, pero estoy seguro que en aquellos días quizá me quedaban 2 o 3 cicatrices pequeñitas a causa de esa corrección y a causa de mi maldad. Pero comprendí algo, que solo mi Padre es capaz de corregirme, de quizás causar incluso una herida, pero que no va a destruirme. Es una herida que cuando Él la causa, siente compasión y en algún momento Él se detiene. David lo sabía. Esa mañana David se levantó y escuchó un mensaje que no estaba acostumbrado a escuchar. Y escuchó a Dios diciéndole: tengo que castigarte. ¿Qué es lo que tú prefieres? Y David dice: estoy entre la espada y la pared, pero yo prefiero caer en manos de mi Dios, porque Él sí tendrá misericordia de mí, pero mis enemigos no lo sé, no creo. Verás que incluso el lado que casi no todos llegamos a conocer de Dios, quizá es el lado que más tiene compasión, el lado donde más encontramos su amor. Porque ¿qué sería de nuestras vidas si Dios una mañana de las que nos levantamos, de pronto Él nos dice: ahora sí, tenemos que hablar?
Y Él saca a la luz esas heridas, esas llagas, y empiezan a doler un domingo por la mañana, un miércoles de casa del Padre, un viernes o un sábado de grupo. Y de pronto estás ahí y tú dices: ya no aguanto más, este peso me está destruyendo. Y Dios hace que sientas esa presión, pero te sostiene para que no te quiebres. Y te hace confesar y te lleva al arrepentimiento. Y te dice: hijo, lamento las heridas que causé en ti, pero eran necesarias. Era necesario que llegara este día para que tú y yo podamos hablar. Y no te preocupes, yo sé que esto que has hecho ha causado que pierdas muchas cosas, ha fracturado tu familia, ha fracturado tu matrimonio, pero yo puedo restaurar todo. No importa cuánto tiempo dejaste pasar, yo aún puedo componer las cosas. Por eso yo confío en mi Padre, porque Él es el único capaz de mostrarme mi condición sin humillarme. Él es el único capaz de corregirme, pero sin destruirme. Él es el único que verdaderamente me ama como nadie. Así que esta noche, a lo mejor esta enseñanza no es para ti. Quizá en algún momento más la necesites, o puede que alguno de tus hijos la llegue a necesitar. No precisamente que se porte mal y tú tengas que corregirlo, sino que va a llegar un momento donde lo vas a descubrir. Te vas a dar cuenta de cosas que ya están afectando su vida espiritual. Y en ese momento tienes que confiar en Dios y ponerlo en manos de Él. Y sin temor decirle: Dios, haz lo que tengas que hacer con Él. E incluso si tú llegaras a caer un día, dile: Dios, si tengo que caer en manos de alguien, que sean tus manos. Si tienes que quitar algo, si tienes que corregir algo, solo hazlo. Pero sé que tendrás misericordia de mí. Así que esta noche yo quiero que cierres tus ojos y le digas conmigo: Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Quiero seguir siendo tu hijo. Quiero que esa parte tuya siempre esté presente en mi vida. Yo sé que hay días donde no puedo verte del todo feliz, sonriente conmigo. Sé que hay días donde tu mirada se pone algo seria conmigo. Hay días donde incluso he podido sentir que tu rostro se voltea y lo único que veo es tu espalda. Y tengo que clamar, como decía el salmista: no apartes tu rostro de mí. Padre, líbrame de caer. Y si en algún momento llego a caer, que tu Espíritu Santo me lleve al trono de la gracia. Y si ahí tú tienes que corregirme, hazlo. Pero no me dejes caer en manos de mis enemigos. No me dejes caer en manos de nadie, porque solamente tú tendrás misericordia de mí. Padre, si hay alguien en esta noche que esta enseñanza está golpeando su corazón, escúchalo y llévalo al arrepentimiento. Si hay padres que en esta noche están luchando con sus hijos, así como mis padres en algún momento lucharon conmigo, que ellos puedan confiar en ti y tú puedas hacer la obra en sus hijos. Tú eres un Dios de amor y de justicia, y en tu justicia hay redención y hay salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén.